Has entrado en el Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Aunque esto parece un eufemismo, es una pregunta que se contesta así sola. ¿Cómo vais a estar? Achicharrados. Para temperaturas, vamos a intentar amenizaros un poquitín la madrugada, a ver si conseguimos que sea con contenidos refrescantes. Pero antes os diremos algo importante, y es que tal día como hoy del año 1897, en Londres, el italiano Guglielmo Marconi patentaba la radio, que por cierto Nikola Tesla había patentado antes en la misma ciudad. También tal día como hoy del año 1934, en la Alemania de Adolf Hitler, este ordenaba el asesinato de sus opositores políticos. Es lo que se conoció como la noche de los cuchillos largos, y entre otros fue asesinado el militar nazi Ernst Röhm. También tal día como hoy del año 1937 se produce uno de esos enigmas históricos que todavía hoy no tiene solución ninguna. En medio del Océano Pacífico, la aviadora estadounidense Amelia Earhart y su piloto navegador Fred Noonan envían el último mensaje durante su intento de realizar el primer viaje alrededor del mundo a lo largo del Ecuador. No se volvió a saber nada de ellos. Y también tal día como hoy del año 1968, una de las bandas más legendarias de la historia de la música, precisamente el grupo californiano The Doors, publicaba el que sería su tercer LP, Waiting for the Sun, con maravillas como esta. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see. Una canción que se escuchó muchísimo hasta el año 1976. Fue precisamente ese año cuando, tras vencer al invasor Estados Unidos en la guerra de Vietnam, las dos mitades, Francia, digamos, que había dividido Vietnam en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, bueno, pues a partir de ese año 1976 se unen para formar la República Socialista de Vietnam. Y también tal día como hoy del año 1982, en Madrid, mediante decreto, atentos porque esta era importante, de la Gran Logia Nacional Francesa, se creaba por fin, y sin que nadie le pusiera el ojo encima para intentar acabar con ellos, se fundaba la Gran Logia de España. Y no queremos dejar de recordar que una pesadilla absoluta que se mantuvo durante décadas en uno de los países más maravillosos del mundo, Colombia, empezó a terminar precisamente a partir del año 2008. Ese año el ejército realizaba la Operación Jaque, en la que se rescataban a 15 secuestrados. Entre ellos estaba Ingrid Betancourt, que fue candidata a la presidencia del país. Había también 3 contratistas estadounidenses y 11 soldados que permanecían en poder del grupo guerrillero más importante, más criminal de la América Latina, las FARC. Ya que estamos en Colombia, pues nos vamos con nuestro grupo favorito. Soltad a los perros porque me he escapado. Hundad mi colonia, la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Que sí, que nos preguntáis. Se llama Arde Bogotá, y lo que arde es Madrid y Barcelona también, del calor que hace. Laura Falcó, buenas noches, ¿cómo estás? Yo estoy asfixiada porque además aquí suma de la humedad, ¿sabes? O sea, estoy por meterme en un jacuzzi y no salir en toda la semana. A ver, grados. ¿Cuántos grados puede haber ahora mismo en Barcelona? Pues en la calle puede estar tranquilamente a 33 o 34 grados. Mamma mía, qué barbaridad. Pues eso no es nada. Aquí en Madrid a veces a las 3, 4 de la mañana estamos a 180, con lo cual imagínate. Bueno, vamos a preguntar a nuestros queridos invisibles, que a partir de ahora, ya sabéis, tenemos unas redes sociales a vuestra disposición. Entre ellas, iba a decir Arde Bogotá, no, esa es la canción. Entre ellas en Twitter, @colinvisibleoc, también en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero, que nos contéis cuántos grados hace en vuestra ciudad.
Y nosotros os vamos a contar, Laura, los contenidos que tenemos preparados para hoy. Pues hoy os contaremos que han aparecido una serie de fotografías completamente desconocidas hasta ahora y que confirmarían los alunizajes de la NASA. También os contaremos que el ejército australiano está probando un sistema de telepatía digital para controlar perros robot solo con el pensamiento de los soldados. Uf. Y es que dirigen a estas máquinas a edificios que solo imaginan en sus mentes con resultados contundentes. Qué miedo da esto. Y por último, os hablaremos de que un estudio recién publicado en el Journal of Psychoactive Drugs describe cómo cientos de personas que experimentan encuentros con entidades durante ceremonias con ayahuasca reportan cambios profundos y duraderos en sus creencias religiosas. Al elefante, al tigre, al tiburón. Repito, Twitter @ColegioInvisibleOC, también Instagram y Facebook, el Colegio Invisible en Onda Cero, y además el número de WhatsApp 628985161. Ahí nos habéis dejado mensajes como, por ejemplo, Laura. Magnífico El Pedrero, me encantáis porque cualquier tema que os surja tenéis siempre un montón de datos para proporcionar, por lo que improvisáis continuamente y se hacen los programas muy amenos y muy simpáticos. Eso lo dice Carmen López Amores, que está claro que el apellido va muy dirigido a nuestro querido compañero Miguel Pedrero, que por cierto es protagonista de más mensajes, ¿eh? Sí, no, yo creo que ha pagado a unos cuantos para que estén La en la familia gallega, que es muy vídeo. amplia. Luego Jesús Sánchez Ramón dice: Miguel Pedrero en su línea, con disciplina y bien documentado. Saludos. Muy bien, toma ya, venga, seguimos. El siguiente amigo de Miguel dice: mi hermano y yo somos los fans número 1 de Miguel, el breve, un crack. Se está poniendo aquí más ancho que largo. Ahora nos contará qué opina. Sí, no, luego habrá quien lo soporte, ya verás tú. Vale, también ha habido bastantes mensajes sobre el Colegio Invisible en nuestra edición televisiva en Mega, ¿verdad? Mega. Sí, mira, José Herrera dice: wow, equipazo, desde casa se ve muy bonito el plató y temas muy interesantes. Qué ganas de ver el comienzo del programa. Enhorabuena, habéis superado con creces mis expectativas sobre el programa. Qué maravilla. En Tenos, un habitual nuestro, dice: tremendo personaje y portada de la revista Año Cero, del que quizás sea el político más polémico de la historia del mundo moderno. Sí. Un programa especial de nuestro gran Colegio Invisible, muy interesante y necesario. Un lujo para el intelecto de todos los invisibles. Esto se refiere por el programa del jueves pasado, en el que, bueno, entre otros participó nuestro querido amigo, el periodista Óscar Herradón, que se ha encargado de hacer el monográfico de las historias del Año Cero, en cuya portada, la verdad es que la portada mola mucho. Aparece el señor Donald Trump, ahí con un globo terráqueo, ¿no? Como el auténtico rey republicano del mundo que es. Bueno, venga, un último mensaje. Y Budica, con toda la razón del mundo, dice: Laura, Aries es fuego, no tierra. Un besazo, evidentemente, fue un desliz, como a veces ocurren. Bueno, nada, hay que castigar a Laura, así que ya sabéis, ahora tenéis que mandarnos vuestro Exacto. nombre a través de redes sociales y nos ponéis cuál es vuestro zodiaco, signo del zodiaco y vuestro ascendente, y Laura, aunque sean 1.200.000, os va a decir a cada uno exactamente qué significa. Dicha esta tontería, con el gran Peñalba, David Peñalba, a los mandos de la técnica y en la realización de este programa, comienza la tertulia. La otra crónica en Onda Cero. Bueno, pues vamos a empezar con la primera noticia, una noticia que nos lleva a algo tan sumamente humano como es la risa, que no siempre se vio especialmente bien. Escuchad. La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos. Bueno, pues esto decían en esta maravillosa película con esta banda sonora que es absolutamente brutal, que es El nombre de la rosa, con el gran Sean Connery como uno de sus principales protagonistas. Y recordando aquellas palabras, Laura, vamos a hablar de cuál es el origen científico de la risa. Pues antes que nada decir, curiosamente, que no solamente es humana. De hecho, hay muchos animales que emiten sonidos similares a la risa y que podrían asociarse a ella. Fíjate que, por ejemplo, es un reflejo biológico que en los bebés la primera sonrisa se da sobre el mes de vida y a los 3 meses ya ríen de forma contundente. De hecho, fíjate también que las personas sordociegas, aunque nunca han visto o han oído la risa, también ríen de forma espontánea. Es decir, es algo que es autónomo y que no nos enseñan, que viene casi incorporado
incorporado con el chip genética desde pura. que nacemos, ¿no? Efectivamente. Pues investigaciones recientes han descubierto que al menos 65 especies de animales, como pueden ser las vacas, los loros, los perros, delfines o incluso las urracas, emiten sonidos muy similares a la risa cuando juegan o incluso cuando les hacen cosquillas, como puede ocurrir también con los simios o con las ratas. Esto sugiere que la risa ¿Quién le hace cosquillas no es a las algo, ratas? como te Es decía. una pregunta que bueno, me no viene sé, yo no, desde luego. Hay gente Yo más bien saldría en para todos dirección los gustos. contraria. Es lo más normal, Pero los bueno. ratas. El caso es que esto sugiere que la risa no es algo, como te decía, exclusivamente humano. De hecho, las carcajadas, por ejemplo, de los simios al jugar, pues podrían ser, según dicen, el origen evolutivo de nuestra risa. Y a diferencia del habla, que requiere un lenguaje complejo, lo bueno de la risa es que nos ayuda a comunicarnos, a generar sentido de comunidad, y es algo espontáneo que no hace falta que nos enseñen y que no es tan complejo como el lenguaje. De hecho, la función social de la risa, piensan los científicos, que pudo surgir con el Homo ergaster hace unos 2 millones de años. Y bueno, y como te decía, porque genera una cohesión grupal, es un gesto, es algo que de repente te comunicas sin quererlo con las demás personas. Pero hay varias preguntas a plantearnos al respecto. La primera, ¿qué estímulos nos resultan graciosos? Pues dice la ciencia, que estudia la risa y que lleva años investigando el tema, que hay 3 factores clave. La primera es la percepción de una violación de expectativas, es decir, una incongruencia. La segunda es la evaluación de que esa violación es inofensiva. Y la tercera sería que ambos procesos se den a la vez. Esto es importante. Y que, bueno, como te decía, que esa especie de agresión a la realidad no sea dolosa, es decir, que no suponga algo negativo. Es decir, si tú ves a alguien que se cae y se parte una pierna, hombre, aunque la caída pueda ser graciosa, no se supone, Lorenzo, no te des cojones, se supone que no te vas a reír. Tengo risa fácil. ¿Vale? Ahora, si la persona se cae y se levanta y tal, pues te ríes, lógicamente, ¿vale? Y lo curioso es que nuestro cerebro dice que no puede parar de reírse, ya está imaginándose una persona que se ha roto una pierna. Es lo que pasa. ¿Será posible? Bueno, en fin, digamos que he vivido ese tipo de situaciones en circunstancias que prefiero no recordar. Sí, Ay, Dios mío. Bueno, a lo que vamos. Vamos. ¿Qué dice la ciencia de dónde nace precisamente ese instinto de que algo es gracioso? ¿Qué es lo que activa la risa, no? Pues la ciencia demuestra que el procesamiento del humor involucra varias regiones, no solo una. Por ejemplo, mientras la incongruencia, esa cosa que nos puede hacer gracia, se detecta en la corteza prefrontal dorsolateral, es decir, en la unión temporo-occipital, que evalúa es la que evalúa el carácter gracioso, el carácter inofensivo. Es decir, una cosa se sitúa, como te decía, en la parte frontal y la otra, en cambio, en el tempo occipital, ¿vale? O sea, no ocurre en el mismo lugar. Pues fíjate que yo todos los días pienso precisamente que debe de estar ahí. Bueno, claro, sí, yo también. ¿No? Ay, Dios mío. Y también hay una cosa curiosa, que es que no todas las risas son iguales. Es decir, existe la risa emocional, que es simplemente ligada al placer, es decir, es innata, es espontánea y se activa principalmente como una recompensa emocional, pero también está la risa voluntaria. Esta es aprendida y funciona como una herramienta social y depende de áreas cerebrales responsables completamente distintas a la otra. También, por ejemplo, es curioso ver como que los jóvenes, su humor es mucho más primario. Es decir, la gente más joven se ríe de cosas mucho más básicas, mucho menos elaboradas. Sí, o sea, dices polla, todo el mundo se ríe, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Y en cambio los adultos, por ejemplo, necesitan para reírse un humor ya más complejo. Incluso podríamos hablar del sarcasmo, ¿no? Es otra cosa que es curiosa de cómo funciona precisamente la risa en diferentes edades. Bueno, pues aquí hemos tenido un auténtico máster en la risa y en cómo funciona la risa, que por cierto, no sé yo si les va a dar la risa porque sinceramente os voy a reconocer que he empezado este programa y se me ha olvidado totalmente presentar aquí a nuestros queridos contertulios. Sí, eso sí. Juanjo, no hace falta que te rías tanto, hombre. Además, de esa forma das un poco de miedo. ¿Qué tal estás, querido compañero? Estoy bien, pero bueno, no somos importantes, tampoco pasa nada. No, hombre, tenéis vuestro puntito, ¿no? Vuestro grado de importancia, pero es cierto que... Sobre todo Miguel Pedrero, que no tiene seguidores. Estando Miguel, sobramos los demás, no tiene Hombre, sentido. es que como le gusta decir a Josep, ¿no? Es que Miguel en este caso ha opacado absolutamente todo, ¿no? Con esos comentarios, Miguel. Familia amplia, ¿eh? Sí. Tengo muchos primos por ahí repartidos por España. Debe ser eso. Bueno, pues nada.
a Carlos Canales. Tú también eres de los que te ríes muy a menudo. Eres un hombre que... Sí, pero es que los gallegos tienen familias numerosas de migrantes de gran nivel. Ha cubierto medio planeta. Claro, entonces, claro. Están en la luna, estuvieron en la luna también. Exacto, hay mucho pedrero por ahí repartido. Bueno, ya sabéis que en Argentina todos son gallegos. Todos los que vienen de España son gallegos, aunque hayas nacido en Valencia, ¿no? Sí, bueno, en Argentina y en otros países de Latinoamérica. Sí, en bueno, Cuba, por ejemplo. Principalmente en lo que yo no sabía, fíjate, lo descubrí en este último viaje, que en Galicia los chistes así un poco tipo de lo que hace unos años eran los chistes de Lepe en España, Ajá. allí son protagonizados por gallegos. Sí. En México. Sí, claro, No, en Argentina. Sí, en claro, Argentina, sí, Argentina, Uruguay, Venezuela, todo eso sí. Es verdad. Bueno, ¿verdad? pues... Hay que reconocerlo. Pues eso, ¿sabéis vosotros qué pasa cuando uno le hace cosquillas a un zorro? No tengo ni idea. ¿No sabéis? Pues mirad, pasa esto. Esto es un zorro, no es ninguna coña marinera, ¿eh? Es un zorro de verdad. Qué bueno. Es genial. Es que, de verdad, yo no sé si el bicho está diciendo déjame, pedazo de cabrón, que no quiero que me sigas haciendo cosquillas, o es que realmente el bicho está tan feliz como aparenta. Parece un niño riéndose. Quizás las que no molan tanto, porque es una risa quizás un poco más siniestra, son las que ha citado antes Carlos, las hienas. Es una mezcla, como dice dice Peñalba en su comentario, que no te pillo una hiena. Sí, bueno. Es como dice Peñalba, que es una mezcla entre un mono, pero es un mono maquiavélico. Vamos a escucharlo. O sea, esto lo escuchas de noche en un callejón a oscuras y seguramente piensas que es el Joker o la calandraca, y si es en la sabana ya ni te cuento. Me hacía pensar en el Joker a mí. ¿Verdad? O sea, bueno, pues eso. Si hay un animal que me causa pavor, son las hienas, ¿eh? Es que es un bicho terrible, ¿eh? Que la cuestión es si grande. Si esa, grandísimo y es terrible, además. Yo creo que esa mordedura. Esa risa no supone, o yo distinguiría entre la risa y el sentido del humor, que son cosas, yo creo que un poco distintas. Se pueden ir asociadas, pero no es lo mismo. Es decir, una risa como la que hemos escuchado aquí de un zorro, es una risa que, bueno, supongo que es liberación a partir de que te tocan determinadas partes y entonces explotas por ahí. Determinadas partes. Mira, ves, también mi sentido del humor es muy básico. ¿No? Cuando te tocan determinadas es muy adolescente mi sentido del humor, ya ves. Pero que un chiste te provoque risa, ahí hay una serie de mecanismos, yo creo que más profundos, ¿sabes? Por ejemplo, lo de la hiena, yo no sé si viene realmente por el sentido del humor o simplemente porque forma parte de su compostura, ¿no? A la hora de amenazar. Porque si provoca inquietud, da miedo. Pues formará parte de eso, igual que otros se erizan el pelo o tal, o aumentan de envergadura para hacerse más grandes frente. La risa a lo mejor es un sistema también para imponerse a los demás. Es que lo digo porque, por ejemplo, lo que ha estado comentando Laura, ¿no? El mecanismo que supuestamente era provocado por la risa, comentaba que era que cuando tú escuchas un chiste, por ejemplo, o una anécdota, tienes unas expectativas, resulta que esas expectativas no se cumplen, y entonces como que el organismo se libera a partir de la risa. Pero, por ejemplo, a mí me ocurre que eso lo puedo entender con un chiste. La primera vez que escuchas el chiste te ríes, porque, bueno, tiene doble sentido, lo que sea, ¿no? Tiene un final que no te esperabas, vale. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que hay determinadas anécdotas o determinadas historias, por ejemplo, las de Gila o las de Raúl Cimas, que las puedo escuchar 50 veces y siempre me río. Sí. Entonces ahí no se cumple esto. Es un poco raro. Pero es verdad, o sea, que no es porque sé lo que va a pasar. Y sin embargo me río. Pero bueno, también tienes la sorpresa. Claro. Entiendo que el gesto, no vale igual. O sea, estamos hablando de personas que además tienen una capacidad de gesticular que es una pasada. Pedro Ruiz, el humorista, sostiene que el motivo por el cual gustan siempre chistes que has oído de gente como Gila o, por ejemplo, Eugenio, se refiere a que mantienen en realidad son canciones. Tienen un ritmo. Sí. Entonces hay un ritmo que él hace muy bien, haciendo así con los dedos, entonces que marca un tiempo y ese tiempo es rítmico exactamente igual, de la misma forma, del mismo tiempo. De manera que al final tú lo que estás oyendo es un elemento rítmico que tu cerebro asocia a algo que te ha gustado y aunque lo escuches una y otra vez 1000 veces, te sigue gustando y te ríes. Es más, si te cambian el final de la anécdota, dices, no te ríes. ¡Ay, no lo ha contado bien! Es curioso. Y eso porque... la teoría esa del ritmo de canción, es muy curioso. A mí me pareció muy... Pero yo creo...
El ser humano no dejamos de ser un animal de costumbres, que nos gusta la repetición, ojo. O sea, nos gustan los paradigmas que ya reconocemos. Entonces, algo que te ha gustado, pues, ¿por qué vemos una película más de una vez? Pero es un poco absurdo, porque lo que se busca es la sorpresa. Ya. Claro, ¿por qué te causa risa algo? Ya te digo, ya hay historias de Raúl Cimas que es que me las puedo... Y es que y de gira me pasa igual, y además que las busco, ¿no? Entonces, la verdad es que todo el mundo sabe, extraño, te sabes ¿no? de memoria lo que va a contar. Claro, dices, pero no todo el mundo se ríe con los mismos chistes ni el mismo humorista. De hecho, hay gente... que hay humoristas que lo que provocan... Es muy cultural. Claro, pero... Es que tiene que ser cultural. Bueno, pero hay humoristas que provocan un rechazo tremendo o una adhesión tremenda por parte de otras personas. A mí me pasa con un humorista, que es mi humorista preferido, que es Ignatius Farray. Pues hay personas... Un personaje que efectivamente no genera un término medio. Claro, hay personas que lo rechazan completamente y a mí es que me hace muchísima gracia. Me parece el mejor humorista de la historia. Y tú también eres muy gracioso. Antes de terminar el programa, vete pensando porque nos vas a contar un chiste. El oráculo... Claro, pero antes de que... que no tengo ni idea de chistes. Antes de pero que fijaros además que la risa... Aréculo, hay una tipología de risa... Arévalo y oráculo, ¿no? Aréculo. Bueno, fijaros, por ejemplo... Miguel Aréculo. Ay, Dios. Me ha gustado, me lo voy a apuntar. Miguel Aréculo. ¿Está bien esto, Aréculo. Miguel. Bueno, estaba diciendo que luego, por ejemplo, hay un tipo de risa que no hemos tocado y que también existe, que es esa risa nerviosa en situaciones de tensión. Dígase, por ejemplo, estás en un entierro y de repente la cosa más absurda, precisamente por esa situación de tensión, te hace reír, que es otra de las risas también de las más raras que te puedas imaginar. Pero se encajaría, existe. Laura, con lo que tú has estado comentando, ¿no? Que es ante una situación, unas expectativas, te genera una tensión y la risa libera. Sí. Pero ya a mí me produce, veo el problema eso, en la repetición, porque digo, es que todo se cumple, ya sé lo que va a pasar y me sigo riendo casi como la primera vez o más. Eso, y luego una Juanjo, otra yo cuestión. pensaba que eras más complejo y eres muy básico. Yo soy súper básico, soy un Spectrum ahí de... pero y luego hablando del Spectrum, por ejemplo, una de las cuestiones que a lo mejor diferencia todavía la inteligencia artificial del ser humano es la risa. La capacidad que tiene, porque ahora mismo la inteligencia artificial te genera chistes. Sí, pero no tiene ninguna gracia. Pero la cuestión es si entiende el sentido del humor. Por ejemplo, una de las cosas que comentaban era que no era capaz de entender el doble sentido. Porque eso, claro, cuesta. Porque la inteligencia artificial trabaja con muchísimos volúmenes de texto y a partir de ahí, por estadística, extrae patrones y tal. Y yo he estado pasándole chistes a la inteligencia artificial para ver si realmente capta el doble sentido, y cada vez lo capta mejor. Es capaz de explicarte el doble sentido y lo único que te comenta, bueno, a ver, yo sé por qué se ríe la gente, pero evidentemente no puedo expresar la emoción. Claro. Entonces es un poco paradójico porque entiende la gracia del asunto, pero evidentemente no se puede reír. Pero sí que cada vez va entendiendo más todo eso. Pero la pregunta me es parece muy siniestro, si lo entiende. Claro, bueno, a ver, la gran pregunta es si lo entiende. Yo creo que no entiende nada, ¿no? Simplemente está construyendo, pues eso, bueno, ahí nos meteríamos en otra historia. Sí. Pero sí que parece que ya va captando esos dobles sentidos y por lo menos te crea la ilusión de que lo entiende. Eso sí que, y es más fino ahora haciendo esas cosas. Yo, por ejemplo, alguna vez le he preguntado si me pones un chiste que no entiendas. Y te lo pone y te lo explica. Y digo, bueno, pues parece que lo estás entendiendo, pero claro, dice como que no se puede reír. Pero te pone el chiste dice, no entiendo este chiste. Y te va explicando, no, pero veo que hay un doble sentido. Me acuerdo que una vez me puso el chiste este de que hace una abeja en un gimnasio, ¿no? Que hace zumba. Exacto. Pues entonces te acaba de explicar. Malo. Madre mía, qué chiste más malo, por favor. Que lo hace la IA. Esto sí que era una risa. Es que me has recordado el famoso chiste que hace un perro con taladro. Hombre, risitas. Es el mismo nivel que el de que hace un perro con taladro. Ratones taladrando. Pero bueno, pero por favor. Cuidado que esto puede convertirse en algo terrible, ¿eh? Una risa que lleva la risa. Bueno, yo creo que estamos empezando a caer en una... Bueno, sí, esto a veces se convierte en el club de la comedia, pero como nos quedan apenas 4 minutos más o menos para terminar esta primera media hora, me gustaría recordar que tal día como hoy, del año 1947, en un rancho de Nuevo México, caía un globo aerostático. Y bueno, digamos que conspiranoicos, ufólogos, en fin, lo han conocido como el caso Roswell. Se decía que allí se estrelló una nave y que además había cuerpos. Eso ocurrió tal día como hoy, o supuestamente ocurrió tal día como hoy, y no ha dejado de generar, no sé si risas, pero desde luego sí mucha actualidad y muchas cuestiones. Pues yo te corregiría la efeméride. A ver. Porque bajo mi punto de vista, realmente ese día no pasó nada importante.
eso quedó absolutamente sepultado en las noticias de la época, y la verdadera efeméride es cuando lo recupera Charles Berlitz y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, cuando hacen el libro y lo recuperan en los años 80. Ahí es cuando realmente... William Moore. No sé si... No, William Moore no. Bueno, el que hizo el incidente, ¿no? Me parece que se llama el libro. Ahí, en ese momento, es cuando realmente surge el fenómeno Roswell. Bueno, es verdad. Absolutamente pasa desapercibido cuando supuestamente se resuelve, después de que ya han encontrado los restos, y es cuando ellos recuperan en un contexto ufológico totalmente distinto, donde ya han explotado un montón de teorías de la conspiración nuevas y tal, cuando eso coge auge, y desde entonces sí que no ha dejado de sonar. Pero entre el año 47 y los 80, nadie sabe nada. No, tiene razón en lo que dice Juanjo, pero eso tampoco quiere decir nada, porque la verdad es que hay muchísimos casos de anomalías y vinculados con el fenómeno OVNI que quedan en el olvido hasta que un periodista o un investigador los recupera. Y es cierto que el caso Roswell había quedado absolutamente olvidado y ni periodistas, ni ufólogos, ni aficionados le habían prestado la más mínima atención hasta que se publica ese libro que recupera el caso, y actualmente se ha convertido, pues seguramente, en el caso vinculado con el fenómeno OVNI más famoso, más popular de la historia. Sí, me está comentando David Peñaloa que efectivamente son William Moore y Charles Berlitz. Charles Berlitz, claro. Charles Berlitz pegó unos pelotazos con libros sobre cosas. Sí. Bueno, es que tampoco nadie hablaba de prácticamente hasta la que se había publicado en la revista algo así, el tema del Triángulo de las Bermudas, pero es también Charles Berlitz el que al final acaba. Y el experimento Filadelfia. Debe ser que con la Academia de Idiomas no le iba muy bien y entonces... No, eso era millonario y ganó más. Claro, más todavía con los libros. Pero el caso Roswell es tan intrincado que es que yo creo que actualmente llegar a alguna conclusión, porque yo tiendo a pensar de que ninguna nave extraterrestre se ha estrellado en la Tierra. Yo creo que el fenómeno OVNI es algo mucho más complicado que naves de chapa que vienen aquí, que les lanzas un misil y se estrellan. No tiene mucho sentido que sean capaces de atravesar las distancias siderales que se presupone que atraviesan y que lleguen aquí va a pegarse un morrazo. No tiene ningún sentido. Luego leo algunas declaraciones de personas implicadas y digo, pues qué sé yo, probablemente la explicación sea otra, no tenga que ver con extraterrestres, pero creo que seguramente hay algo interesante. Yo no creo que las naves extraterrestres se estrellen, porque ya sabéis que mi visión del fenómeno OVNI es bastante diferente a la que tienen muchos ufólogos. Yo no creo que el fenómeno OVNI tenga nada que ver con extraterrestres que nos visitan. Creo que es algo mucho más complejo, por lo tanto que una nave extraterrestre se estrelle, pues no tiene mucho sentido. A mí hay un dato del caso Roswell que me escama y que me hace pensar que no era algo ajeno a los Estados Unidos, y es que cuando se produce el incidente, hay una operación para recuperar los restos y la operación acaba como a los 3 días. Es decir, es algo raro porque da la impresión de que sabían lo que buscaban, o que una vez que lo encontraron dijeron ya no hay nada más. Porque si no, tú haces un despliegue. O sea, ellos peinaron una zona muy concreta, encontraron unos restos y ya no investigaron más. Y la impresión es, por lo tanto, que, claro, si a ti te cae algo, no sabes la extensión que tiene, coges unos restos aislados, lo lógico es que sigas peinando la zona, el despliegue sea mayor, porque no sabes hasta dónde ha llegado. Claro. Ellos acotaron mucho en el tiempo y en el espacio esa pesquisa que hicieron. Por lo tanto, da la sensación de que sabía que buscaban lo que buscaban. Claro, mi impresión es, porque si es una cosa de ese tipo, yo creo que deberían estar ahí. Pues, si no sabes lo que es, le dedicas mucho más tiempo, muchos más medios. Y ellos dijeron, parece como que lo que recuperaron, ya dijeron, es lo que esperábamos. Y ya se acabó. Luego han venido muchísimos testimonios y tal, por supuesto, ¿no? Y las hipótesis de si globos japoneses y que si eran niños, un montón de cosas, ¿no? Ahora vamos a ir a ello en la segunda hora. Terminamos con este asunto. Pero ahora vienen nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Así que toca escuchar lo que ha ocurrido en España, que son muchas cosas, y en el mundo también. Así que nada, que enseguida volvemos, que estáis en la otra crónica de la actualidad, en el Colegio Invisible. En unos minutos, volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero.
Son las 2, es la 1 en Canarias. Hola, soy Sandra Golpe y este verano nos vamos de viaje con Ponle Freno y con las caras más conocidas de A3 Media. Eva González, Angie Rigueiro, Laura Falcó, Lorenzo Fernández y muchos más en una nueva Operación Salida, el podcast de Ponle Freno. Escúchalo en ponlefreno.com, Onda Cero y todas las plataformas de podcast. Es un mensaje de A3 Media. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que en la primera media hora, a ver si mi querido David Peñalba tiene preparado ese sonido, te hemos hablado de cositas, bueno, de animalitos que se ríen de una forma muy especial. ¿Habéis oído alguna vez cómo se ríe un zorro? Escuchad. Está contento el bicho. O está diciéndole al humano de una forma simbólica que se vaya a freír espárragos. Bueno, pues eso, a veces los animales son un poquito más humanos que los propios seres humanos. Y también habíamos estado hablando de que tal día como hoy se produjo o dio comienzo, aunque es cierto que, como comentaba Juanjo Sánchez Oro, no fue hasta muchos años después que se divulgó a nivel internacional y se convirtió casi ya en un caso legendario, pero tal día como hoy, teóricamente, en Roswell, Nuevo México, se estrelló ni más ni menos que un objeto volante no identificado. Hay quien dice que iba tripulado. Y al final de la primera media hora nos habíamos quedado precisamente hablando de este asunto y tanto Miguel Pedrero como Carlos Canales querían comentar algunas cositas. Bueno, en primer lugar, a mí, como he dicho antes, el caso Roswell nunca me ha interesado demasiado porque creo que de ahí no se pude sacar ya... Pues empezamos bien. Sí, porque creo que de ahí no se puede sacar absolutamente nada. Ni el apocalipsis tampoco, ¿no? Tampoco. A ver, al final el ejército se va a una determinada zona porque hay un granjero, McBrathel, que descubre los restos del estrellamiento. A partir de ahí, yo creo que el mito también viene dado porque la primera nota de prensa que ofrece el ejército es que se ha recuperado un platillo volante. Claro, entonces eso... Tampoco se contuvieron demasiado, ¿no? No se contuvieron mucho. Que... Solo te corto un momento. En aquella época, durante esos meses, hay muchísimos titulares de ese tipo. Muchísimos. Sí, en muchos lugares. Pero esto no es un titular, es una nota de prensa del departamento... Pero es igual, Miguel, el fondo. Sí, bueno, pero es una nota de prensa del ejército en el que se dice que se ha capturado un platillo volante. Luego se desmiente y se dice que eso no ha sido así, pero claro, el mito también es el punto de partida del mito, porque si hay una nota de prensa oficial del ejército diciendo que han capturado un platillo volante... Pues hombre, claro, eso yo creo que influye un poquitín. Influye un poquito en que el mito se diseminaron, que como bien dice Juanjo, el caso luego quedó en el olvido hasta los años 80, eso es verdad. Luego tenemos las declaraciones de Jesse Marcel, que fue uno de los militares que llegó a la zona y recuperó los restos y se llevó algunos restos a su casa, ¿no? Y este hombre pues declaraba que esos restos, pues ese material era especial, podías doblarlo, romperlo, se recomponía. Eso mismo lo declaró su hijo, el hijo de Jesse Marcel, a quien este oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos le enseñó esos restos. Luego hay una serie de declaraciones. En su momento escribió un artículo interesantísimo sobre informaciones bastante desconocidas del caso Roswell en la revista Año Cero, José Antonio Caravaca, que hizo una recopilación muy interesante de personas que habían visto los cuerpos, ¿no? Y hablaba eran declaraciones de enfermeras, de gente que trabajaba pues en sus cositas. No, bueno, donde se entierra a la gente. ¿En cementerios? No, hombre. En un pantano. No me sale ahora el nombre. No me sale ahora el nombre. ¿Una fosa común? En una funeraria. ¿En una funeraria se entierra la gente? No se entierra la gente, pero bueno, gente que trabajaba Migueleño, ¿qué cosas más raras haces en tu tiempo libre? No,
pues gente... Hay que tener amigos. Yo creo que un tanatorio, a lo mejor, no sé. No. Bueno, da igual. Que no da igual. Que necesita amigos, Miguel, que esta no es una vida normal. Que en una funeraria, que varias personas de la funeraria, pues se les pidió por parte del ejército, que es lo que ellos declaran, que les facilitaran unos féretros de pequeño tamaño, y varios de ellos declaran que qué disparate de noticias en sí mismo. Y varios de ellos declaran que han visto los cuerpos. Luego hay declaraciones de unos cuantos militares que afirman también haber visto los cuerpos en esa época. Bueno, yo no sé qué pensar. Luego salió la teoría, que es lo que defiende el ejército, la Fuerza Aérea, que todo esto eran los restos de un globo del proyecto Mogul, cuya función era espiar las pruebas atómicas que estaba realizando la Unión Soviética, ¿no? Y que esos eran los restos. Bueno, hay que decir que estos globos alcanzaban unas cotas altísimas. Muy altas. También se ha hablado de experimentos inconfesables con niños, ¿no? En aeronaves. Japoneses prisioneros también, la historia de los japoneses prisioneros que se les había utilizado, también se ha hablado, y que sus cuerpos responderían, por eso eran tan bajitos, un poco por la talla de los japoneses. Claro, se habló de japoneses, se habló de niños que estarían haciendo pruebas con niños. Claro, eso es algo muy inconfesable, que el ejército haría todo lo posible porque eso no se descubriera. Entre otras cosas, hablar de la captura de un platillo volante. Si esto fue así y quisieron crear una cortina de humo, creo que luego se dieron cuenta que era peor el remedio que la enfermedad. Porque despertaron el interés aún mayor de la gente. Aún mayor de la prensa y de la opinión pública. Entonces, bueno, yo no sé qué pensar de verdad sobre este asunto. Hay tantas informaciones contrapuestas que yo de verdad no sé qué pensar, y creo que hoy en día ya no se puede sacar nada en claro de este asunto. A ver, yo lo que quería decir es que está un poco en la línea de lo que ha contado Juanjo. Cuando miras lo que en su momento lo hizo muy famoso Berriche Moore cuando sacan su libro, la cantidad de accidentes similares que hay en una zona geográfica idéntica, es decir, entre Texas, Nuevo México y Arizona, y el norte de México, en un periodo determinado muy pequeño, no tiene ninguna lógica. 1947, el año de los estrellamientos, no podríamos decir. Te corto 15 segundos. Solo 15 segundos. El sitio donde se estrella también es muy importante. Sí, hombre, estaba al lado de la única base que tenía armas nucleares, muy cerca del polígono de pruebas de White Sands de la Northrop. Es decir, efectivamente, o sea, que si en algún lugar... El lugar era curioso. Si en algún lugar se puede estrellar un prototipo que estuvieran probando, hombre, estaba muy cerca sería de esa las zona de White Sands, que era el polígono de pruebas de Northrop, que por cierto se fabricaban las primeras alas voladoras americanas. Efectivamente. Bueno, y donde estaba entre ellos uno de los Horten produciendo sus inventillos. Que es probablemente lo que vio Kenneth Arnold. Es probablemente prototipos de alas volantes. Se parece mucho a las Gotha 229, claro. Sí. Bueno, en cualquier caso, es verdad que es un caso que parece más humano que otra cosa, y que, como dice muy bien Juanjo, después de leértelo todo esto, da la sensación de que Cristo sabía muy bien lo que quería coger y dónde. Que algo se cayó, sí, es muy probable. Que querían localizarlo o lo tenían localizado en una zona muy pequeña, también es verdad. Que todo eso se mezcló con que hubo cientos de comunicaciones y noticias en la época sobre platillos volantes, porque es el año más intenso de la palabra platillo, flying saucer, platillo volante de la historia, pues también es verdad. Y que yo sigo pensando ahí en una manera muy valesiana que había una cierta contaminación intelectual no imaginada ni provocada de lecturas de los años 30, de los Pulp Fiction, de los Pulp Fictions y de las pequeñas historias de... Bueno, es que ahí has abierto ya una puerta. Pero antes de que abras la puerta y te metas, Miguel, que te veo que vas lanzado a meterte, ha dicho que es una manera muy valesiana, no se ha equivocado Carlos, se refiere a Jacques Vallée, que es el padre de la ufología científica, que no es valenciano, vamos, en el Colegio Invisible. El Colegio Invisible. Es decir, por asociar una idea que ya circulaba en la mente de mucha gente, sobre todo cuando eran más jóvenes, eran niños en los años 30, que luego llevan adelante una vez que se produce el fenómeno de Arnold y la oleada más masiva. Es que no te puedes imaginar que fue en el cine y la televisión inicial americana en los años 50 el fenómeno platillo volante. Fíjate, no digo el fenómeno ovni. Sí. Es que el platillo volante era todo. O sea, es que el platillo volante inunda claramente los cómics, los dibujos, las historias, todo. Esta revista Fate, ¿no? También, que era una de las, una pasada ahí con esos dibujos. Recomiendo, si alguien quiere conocer de verdad la génesis de lo que hoy en día llamamos el fenómeno ovni, yo le recomiendo los libros de Chris Aubeck. Sí, bueno, Chris Aubeck es un recopilador de datos y datos y datos. Es fantástico porque además tira abajo muchos mitos o muchas creencias. Sí, porque además se investiga muy bien la publicación original. Claro, tira abajo muchas creencias asentadas sobre el origen del fenómeno y hacer una investigación bien interesante. Es cierto que Kenneth Arnold, cuando ve esos objetos... Sí, que son como pequeños boomerangs. Claro, él en ningún momento dice que observara platillos volantes. Él más bien lo que dijo es que aquello
que aquello se desplazaba como si fueran frisbees, como si fueran ondas en el agua. El agua, como si cuando tú lanzas un objeto en el agua y bota, claro, haciendo esa parábola, digamos, va botando. Claro. Ahí, o sea, él se refería al movimiento y no a la forma. No a la forma. La forma parece como pero el periodista las formas son creyó que era la forma. Sí, claro, creyó la forma y entonces fue lo que trasladó al público. Claro, el público empezó a ver platillos volantes cuando no pero era ahí hay una explicación, porque claro, ¿por qué la prensa publica que Kenneth Arnold ha visto platillos volantes? Cuando él ha visto alas volantes, e incluso cuando estaba... las dibuja, además. Las dibuja, y cuando estaba en el lecho de su muerte, él decía que yo no he visto platillos volantes. Eso fue lo último que dijo, ¿no? Casi prácticamente... Dejadme en paz. Pero mira, os hago... Espera un momento, que esto es importante. Prácticamente lo último que dijo, pero es cierto que él se refería, como dice Juanjo, al movimiento, que era un movimiento muy elegante, muy señorial, como si fueran esos frisbees con los que jugamos en la playa, ¿no? Ese tipo de movimiento, ese tipo de vuelo. Pero claro, la prensa lo que publica es que él vio platillos volantes. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque era como decir, sin decirlo, que Kenneth Arnold había visto naves extraterrestres. Es decir, eso sigue la máxima de que la realidad no te fastidie un buen titular. Ya. ¿Por qué? Y acaba de dar la clave. Adamski ya lo decía. Acaba de dar la clave Carlos, porque desde los años 20 en Estados Unidos la figura del platillo volante estaba muy aceptada por la cultura popular, porque en esos años 20 aparecen en el mercado una serie de novelillas ilustradas de ciencia ficción que venden millones y millones de ejemplares, y uno de los asuntos, de los leitmotiv de esas novelillas de ciencia ficción era la llegada de extraterrestres a la Tierra, fundamentalmente selenitas de la Luna y marcianos. ¿Y en qué venían? En platillos volantes. ¿Y a qué se dedicaban? A recoger muestras del terreno, a aterrizar, a secuestrar gente para hacerles pruebas médicas. Los ejércitos perseguían a estos objetos, ocultaban la existencia del fenómeno ovni, y esto acabó calando en la cultura popular. Claro, ¿qué pasa después de lo de Kenneth Arnold? Que la prensa, que es quizás la primera noticia viral de la historia, porque hasta los medios de comunicación más locales, los periódicos gallegos más locales, publican la noticia del avistamiento de Kenneth Arnold. A partir de esa época comienzan a verse platillos volantes. La explicación sencilla, que te diría un sociólogo o un psicólogo sin ningún tipo de formación en lo que es el fenómeno ovni, te defendería la hipótesis psicosocial, ¿no? Que es una noticia que se hace viral y por lo tanto la gente alucina y cree ver platillos volantes, pero esa no es la realidad. La realidad es que se empiezan a ver platillos volantes de verdad, que aterrizan, que dejan marcas, que son fotografiados, que son perseguidos, y para mí esa es la clave del fenómeno ovni y la importancia del fenómeno ovni. Para decirlo claramente y a modo de resumen, eso es, en 10 segundos. En 10 segundos, para mí es algo, sea lo que sea, que se adapta al contexto cultural para mostrarse ante nosotros. Y me da igual si es la Santa Compañía, si son los ovnis, Seres si y son lugares, fantasmas. espero que te lo aconsejo, gran libro, tío. Bueno, Te iba a decir, pues es que yo ahí- eso mismo. Tiene ya 20, 30 años, pero bueno. Yo ahí- Se adapta al contexto yo ahí cultural siempre para digo, aparecerse ante Miguel, nosotros. Sí, Laura. Yo ahí siempre digo, Miguel, que posiblemente todo sea un mismo fenómeno con diferentes caras. Pues posible. A mí me Tanto los encanta... fantasmas, como los ovnis, como todos los fenómenos paranormales en general. A mí me encanta una de las exposiciones que hace nuestro querido ya citado José Antonio Garavaca, ¿no? Él habla de la teoría de Pulpilandia, ¿no? Nosotros vemos los tentáculos, pero no somos capaces de ver la cabeza del pulpo que está detrás del muro, ¿no? Entonces lo que vemos por delante son los tentáculos, en fin. Esto ocurría hace 79 años en Roswell, Nuevo México, y como podéis comprobar, sigue dando mucho de sí. Os recordamos que el viernes hay una edición especial del Colegio Invisible. ¿Creías que ya lo habíamos contado todo? Los misterios no descansan, las preguntas no se acaban y las respuestas están ahí, listas para ser encontradas. Vuelven los enigmas, los mitos y las conspiraciones con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. El Colegio Invisible, el viernes programas de estreno a las 11:30 en Mega. Pues eso, la edición televisiva del Colegio Invisible, que ya la podéis ver, es el tercer capítulo que se emite este próximo viernes a partir de las 11:30 de la noche. Por cierto, si queréis saber más, ya que estábamos hablando de temas ufológicos, antes de dar paso a vuestros comentarios, decir que este jueves tenemos un programa muy, pero que muy especial de uno de los últimos fenómenos virales que está prácticamente copando los medios de comunicación, especialmente en Latinoamérica. La esfera de Buga. Si no sabéis de qué va esto, entrad en San Google, buscar BUGA, Esfera de Buga, Colombia, y preparaos porque realmente, vuelvo a repetir, independientemente de que se crea o no, lo que está claro es que es el último fenómeno viral. Y nosotros el jueves vamos a tener a los principales protagonistas y a los principales analistas. Va a estar el que ha recogido esa esfera,
Jaime Maussan, que es uno de los periodistas de misterio más reconocidos y polémicos, hay que decirlo, de Latinoamérica. También va a estar Rodolfo Garrido, que es el ingeniero que supuestamente ha realizado en los laboratorios de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, las pruebas sobre esta esfera que se dice que es altamente tecnológica y que se dice, ellos defienden, que podría ser de origen, vamos a dejarlo en un poquito más lejos de Albacete, un poquito más lejos de Albacete. Así que sepáis que este jueves también estará Javier Domínguez Jadoga, nuestro analista digital, para analizar los diferentes vídeos que se han registrado, en los que se ven diferentes esferas y, bueno, pues concluir si estamos ante montajes o no. En fin, va a ser un programa bastante calentito el de este próximo jueves, ya que estábamos hablando de objetos volantes no identificados que se estrellan. En este caso la esfera no se ha estrellado, pero sí aparentemente, si hacemos caso a lo que se ven en esos vídeos, ha descendido. Bueno, el jueves a partir de la 1:30, ya sabéis, en Onda Cero, y al día siguiente en ondacero.es tenéis colgado el programa. Laura, ¿qué están contando nuestros queridos invisibles? Pues Agatha Christine dice: hola, ¿os habéis enterado de los actos vandálicos del abrigo de San Lorenzo en Segovia, donde se encontró la supuesta huella humana más antigua? ¡Qué horror! Bueno, esto hace referencia evidentemente a la noticia que Juanjo Sánchez Oro dio la semana pasada, ¿no? La que la policía había identificado en Segovia la huella dactilar más antigua del mundo, dejada por un neandertal al representar una nariz humana. Pues eso. Sí, fue Jesús Ortega, fue Jesús el que dio la noticia. Ah, fue Jesús. Y nos comenta esta oyente que parece que pues ya se ha vandalizado. Sí, pero eso, fíjate, más allá de esta colección de nombres chulos, ¿no? De nicknames, ¿no? Que se ponen nuestros oyentes, pero en fin, el hecho de que se haya vandalizado también ocurrió en Jaén con unas pinturas rupestres absolutamente maravillosas y muy antiguas que algún gilipollas le dio por coger y pintar con un spray. En fin, no se podía meter el spray por otro sitio. Pero estas cosas pasan, y lo que tiene que invitar es a que nuestras autoridades empleen un poquito más de dinerillo, hombre, en proteger este tipo de cuestiones que nos vienen del pasado y que tienen un valor histórico, artístico tremendo. Vamos a protegerlo y a lo mejor tiremos unos pocos menos petardos en las fiestas. Laura. Miguel Ángel García Tomás dice: bienvenido de vuelta, don Lorenzo, sin desmerecer al resto de miembros, pero menudo susto me pegué al oír a Jesús Ortega presentando, pensé que puse otro programa. Pobrecillo, pero vamos a ver, me entiendo que lo dice con toda la buena intención del mundo. Bueno, pues oye, lo mismo, pensó que estaba oyendo el Dragón Invisible en Onda Cero, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, bien hallado, encantado de estar aquí y sobre todo también encantado de haber escuchado estos programas que estuvo presentando mi querido compañero Jesús Ortega. Venga, seguimos. David Calvert dice: esta tertulia es de lo mejor que se puede escuchar actualmente. Contenidos interesantes, humor y buen criterio. Felicidades, sois geniales. Muchísimas gracias. Pues gracias a él. Ranagama dice: qué rabia, tío, maldición, Fernando, que el oráculo de Pedrero es sagrado, a ver si se lo vamos entendiendo. Solo le paran los pies a Miguel, pero tú también que te enrollas, en fin. Muy interesante el programa. Un abrazo, Laura. Me imagino cuando dice Fernando se refiere a Lorenzo, ¿no? En fin, me han llamado cosas peores, sí. O sea que no hay ningún problema. No. Debe ser Fernández el apellido. Bueno, yo le paro los pies, intento parar a todo el que se extiende, pero es verdad que Miguel es un poco incontrolable. Ahora, que cuando él se enrolla porque tiene criterio y tiene muchas cosas que contar que son muy interesantes. Así que nada, muchas gracias. Ranagama también tiene lo suyo, Ranagama. Sí. Venga, pues vamos con un último comentario. Y Óscar Rubio dice: qué grandes sois, me lo paso genial con el equipo del martes y del jueves, ya disfrutando del cole en Mega. Un saludo. Pues así, seguiremos haciéndolo en los próximos 4 meses y medio, así que lo sepáis, que vamos a estar en emisión durante 20 programas de momento, y la verdad es que disfrutando muchísimo de lo que se está haciendo, de este fantástico equipo que cuenta unas cosas que son verdaderamente sorprendentes e interesantes, y además si se le pone imagen, pues mucho mejor. Carlos Canales, vamos a hablar de la estructura humana más antigua del mundo, que dicen que tiene 23.000 años y que supera ni más ni menos que las pirámides de Egipto. En mucho, por cierto. Claro. En muchísimo. Bueno, esto se ha encontrado en Teopetra, está en Tesalia, en Grecia, y es una construcción que se conocía, pero se ha hecho un análisis ahora muy profundo sobre ella. Es una estructura creada para tapiar la entrada de una cueva, para hacer un elemento de protección. Cuidado, no parece que se trate de un elemento de protección defensivo, o sea, no se defendían contra nadie, sino que se defendían de algo, y ese algo parece ser el clima. Oh. Sí, claro, eso coincide con uno de los momentos más intensos de una de las últimas glaciaciones, en una época en la que en la zona de Grecia donde se ha encontrado tenía un clima parecido al del norte al de la costa del Báltico. O sea, es decir, no era como ahora, era un lugar bastante frío,
Y es una zona que curiosamente se sabe que está habitada por homínidos, no necesariamente sapiens como nosotros, es decir, puede ser también neandertales, desde hace aproximadamente unos 130.000 años. Esta obra es obviamente humana nuestra, es decir, es de hombres modernos, de sapiens, pero sí, de verdad tiene la edad que se le ha calculado a 23.000 años, es la primera construcción específicamente diseñada con un fin de carácter arquitectónico, hecha por la historia de la humanidad, y retrotrae con mucho tiempo las edificaciones de sitios como Catalhuyuk o Ciro, los que se están encontrando últimamente en las mesetas de Anatolia. O Göbekli Tepe. Esto es interesante porque el tema que ya lleva tiempo insistiéndose en que realmente hubo una importante, la palabra ya claramente es así, una civilización muy antigua que no necesariamente se basaba en estructuras como las nuestras, como es el lenguaje escrito, pero que tenía sin embargo altísimos conocimientos de matemáticas y que tenía que me estaba llamando por teléfono. Elementos capaces, o sea, gente capaz de construir estructuras complejas, porque esto lo era al fin y al cabo, porque lo que se ve que claramente quien lo hizo tenía un buen conocimiento no solamente de lo que es la creación de una estructura con un objeto muy, muy claro, con un objeto de un interés de utilidad, sino que tenía conocimientos básicos para saber cómo tenía que sostenerlo, cómo tenía que acodarlo contra las paredes y en qué forma se tenía que hacer para que resistiera lo máximo posible. Lo que parece indicar, que es lo más interesante, que forma parte de un patrón cultural. Esto sí que es importante. Es decir, que no es un elemento aislado, sino que quien hizo eso se basaba en conocimientos o en datos que probablemente habían sido transmitidos. Es decir, había lo que llamaríamos un colegio, es decir, alguien que era capaz de transmitir o enviar conocimientos. Si de verdad esto fue construido hace unos 21.000 años, hace unos 23.000 años, realmente estamos encontrándonos algo realmente muy, muy, muy serio. Pero fíjate qué curioso que salía, y lo mezclo con otra noticia, se publicaba otra noticia esta semana sobre el descubrimiento un poco más al norte, en la costa de Croacia. Los arqueólogos habían encontrado hace tiempo lo que parecía indicar que era una isla artificial. Una antigua isla artificial que estaba hundida cerca de la costa, a unos 5 metros de profundidad, o sea, relativamente poco, pero que parecía estar hecho de manera artificial. Y ahora lo que han encontrado es ni más ni menos que una carretera. Una carretera que tiene como mínimo 7.000 años. 7.000 años. Una carretera de hace 7.000 años. ¿Y eso quién lo ha hecho? Ahí está el asunto, es decir, no hay explicación posible, porque si alguien construyó una carretera para unir lo que era una pequeña isla que se creó de manera artificial para probablemente saltar una zona que en aquel entonces estaba sobre el nivel del mar, dado que estábamos hablando de la época final de la última glaciación, es decir, cuando empezó a hundirse lo que es la costa del Mediterráneo, para alcanzar la cota actual, que más o menos se mantiene estable desde hace unos 7.000, 8.000 años, eso significa que quien hizo eso tenía conocimientos suficientes como para tener conocimientos de albañilería y estructuras y construcciones muy, muy buenos, al nivel de lo de Malta incluso superior. Todo esto está haciendo crecer la idea de que nos encontramos claramente ya ante los rastros muy evidentes de que de verdad había alguien que era capaz de hacer construcciones muy sofisticadas en un tiempo en el que además no había prácticamente gente. Porque lo interesante del muro de Teopetra es que cuando se construyó en esa zona es probable que la densidad de población de seres humanos fuera más de 100 veces menos que la que hay ahora. Es decir, que a lo mejor estamos hablando de pequeños grupos nómadas de no más de 40 o 50 personas por grupo unitario, que vivían a lo mejor alejados a centenares de kilómetros de otro grupo humano parecido. Ya hablo de humanos actuales, en una época en la que todavía quedaban neandertales en alguna zona del oeste de Europa y tal vez del interior del centro de Asia. Estamos hablando de un tiempo muy lejano, en el cual ya es evidente, y esto ya no hay ninguna duda, de que había gente capaz de construir estructuras muy complejas. Nos encontramos de verdad ante un problema serio. Es decir, es que ahora ya no hay duda de que había gente que era capaz de hacer construcciones muy sofisticadas hace decenas de miles de años. Claro, yo es que estoy convencido de que muchos de estos pueblos han quedado sepultados bajo las aguas, claro, y no conocemos absolutamente nada de algunas civilizaciones o pueblos que se han desarrollado, por ejemplo, durante la última glaciación. Lo que sostienen es que esto que se unió, que probablemente la cultura que dio lugar luego a Göbekli Tepe o a Catalhuyuk vivía probablemente o tenía sus núcleos principales en lo que era la costa, como todas las grandes civilizaciones de la época, pero que quedaron hundidas al subir el agua. Lo más importante lo tenemos bajo el agua. Claro, pero esto a mí me recuerda... Sí, Laura. No, solamente un comentario. Yo siempre pienso cuando surgen estas noticias que posiblemente sea la explicación de muchos SOPARs. O sea, cuando nos encontramos esos objetos fuera de su tiempo, igual no es que sean tan
tan extraordinarios, simplemente que pertenecen a civilizaciones cuya historia tenemos en cierta manera perdida y que si la fuéramos capaces de recuperarla nos daríamos cuenta de que igual hay tecnologías que pensábamos que no existían en esa época y en algunas partes del mundo igual sí que existieron. A mí lo que me sorprende es que cada vez, según va avanzando la tecnología y los estudios van haciendo pues la labor que tienen que hacer, que es descubrir Sí, más de hecho, en la cueva la han cerrado al público, automáticamente, las autoridades griegas. Eso queda cerrado para investigación porque han dicho que es algo absolutamente sorprendente. Claro, a mí me recuerda esto, por ejemplo... No me dejes que yo de mi argumento, joder. Sí, yo hablo poco, de verdad que hablo poco. Te lo digo en serio, que yo sí que soy breve. No, a mí lo que me sorprende es que según se van avanzando en los descubrimientos, en los estudios, cada vez nos vamos remontando a una época mucho más antigua. Es que esto que se ha defendido siempre, ¿no? De, no, es que no somos la primera humanidad. Pues es que al final va a ser verdad. Claro, a mí me recuerda esto, decía, a la zona ártica, la región ártica, ¿no? Esa zona helada que rodea el Polo Norte. Se sabe que antes de la última glaciación, a lo mejor hace 12.000, 13.000, 14.000 años, ahí existía un microclima y por lo tanto era una zona en la que existían bosques, ríos, caza en abundancia, y es muy probable que ahí se desarrollaran una serie de pueblos de los que no tenemos ni la más remota idea. Y de hecho, en el año 2015 se hace un descubrimiento alucinante por parte de 2 buceadores que formaban parte de una organización volcada en la defensa de la fauna marina, y encuentran en las costas de Norfolk, en Inglaterra, un gigantesco bosque subacuático del tamaño de Europa occidental, que quedó bajo las aguas después del fin de la última glaciación, cuando las aguas ascienden aproximadamente unos 120 metros. Por lo tanto, ese bosque... todo lo que puede quedar ahí debajo. Claro, ese bosque enorme del tamaño de Europa occidental... Se llamaba Doggerbank, toda la zona esa. Bueno, pues eso, efectivamente, pues que estamos hablando del tamaño de Europa occidental, ha quedado bajo las aguas, y lo que habrá en la región ártica, que recuerdo que antes de la última glaciación era una zona en la que había selvas, caza, etcétera, es decir, ¿qué cantidad de pueblos habrán quedado sepultados? Y esto me recuerda también al famoso mito, no tanto de la Atlántida, sino de Hiperbórea, que también surge en la antigua Grecia, aproximadamente en el siglo IV a.C. Hay un libro fabuloso que se llama El origen ártico en los Vedas. Es un trabajo alucinante de cómo, por elementos matemáticos y astronómicos sobre todo, se calculó cómo en las viejas leyendas de la India, de los pueblos indoarios que llegan a la India, se transmitía la idea del origen de un mundo ártico, y que se transmitió a miles de kilómetros al sur, cuando muchísimo tiempo después del hogar original, es decir, alguien transmitió esos conocimientos sobre un mundo que habían perdido a sus herederos 1000 años después, cuando llegaron a su continente indio, por algún lugar del norte. Y el caso de Hiperbórea yo creo que también es muy significativo en cuanto a lo que pueden provocar los mitos, porque el mito de Hiperbórea dio lugar al Holocausto, porque ese fue el mito fundacional de la existencia de la raza aria, porque los nazis consideraban que en Hiperbórea allí vivían arios perfectos, ¿no? Y por lo tanto... bueno, hay que adornarlo un poco, claro. Claro. Y por lo tanto la finalidad era obtener una raza perfecta, y ese es la génesis, ese es el origen de la solución final del Holocausto. Es que a veces los mitos, las leyendas, las tradiciones son muy Pero lo que peligrosas. dice Lorenzo es verdad, es decir, lo que se está descubriendo últimamente, es verdad que lo de la Mesera de Anatolia, que tú lo conoces además, joder, tengo ganas de verlo, porque tienes una cosa llamativa. Una es decir, parece corresponder a algo que no tiene encaje ahora mismo, pero es verdad, las teorías están abriendo paso de que Katarhuyuk representa una catástrofe cósmica en algún momento de hace unos 10.000 años más o menos. En el caso de Teopetra, que ya el propio nombre es como muy evocador, porque nos está hablando como de la piedra de Dios, está en un lugar que es Tesalia, que en el mundo antiguo era la patria de los magos, en el mundo romano, o sea, todos los brujos y las brujas venían de Tesalia. Y luego, en época reciente, tenemos que está ahí Meteora, que es otro lugar que no lo conozca, que ponga Meteora en internet y va a flipar, porque son una serie de promontorios geológicos ahí naturales, donde hay instalados unos monasterios como si fueran nidos de águila. Arriba, en la peña, espectacular, que hay que subir. Un patrimonio de humanidad, es una cosa increíble. Para subir te tienen que usar un sistema de poleas, o sea, si habéis estado allí, te van alzando, te suben. Para pasar de un monasterio a otro lo haces por unos cables que se hacía antiguamente por unos cables en una cajita, el señor sentado, y más de uno se fue para abajo, pero vamos, rápidamente se fue para arriba. Vamos. Es espectacular, o sea, es una pasada el sitio. Bueno, pues ahí es donde está Teopetra. Y luego lo que tiene Teopetra es, yo lo definiría como una especie, que esto ocurre en muchos lugares, y vendría un poco también a redundar en lo que estamos hablando, que Teopetra funciona como una especie de Silicon Valley. Es decir, además de este hallazgo,
Anteriormente, parece que también tiene el récord de ser el lugar donde por primera vez se utilizó como combustible natural la turba y el estiércol. Y también con fines a lo mejor seguramente climáticos, porque se han encontrado diferentes hogares, diferentes fondos de hoguera, como 20, una cosa así, lo cual demuestra también, y por la datación parece que tiene que ver también con una de esas inclemencias, de uno de esos momentos del periodo glacial, y eso demuestra que el conocimiento seguramente funciona como islas. Hay determinadas culturas o determinadas comunidades que los inventos se van acelerando y unos inventos van llamando a otros y alcanzan un alto grado tecnológico, pero el problema es que luego sucumben por lo que sea, porque son invadidos por un cataclismo natural y entonces, claro, ese conocimiento desaparece. Es decir, como si hubiera Leonardo da Vinci en determinados momentos que desarrollan mucho, pero luego no es compartido ese conocimiento, no es heredado por otras culturas. Y eso explica también por qué nos encontramos, claro, hallazgos que de pronto nos sorprenden, pero que no son generalizables al entorno, como tú decías, Carlos, a lo mejor a 1000 kilómetros, porque no ha habido contactos, ¿no? Viven ahí de esa manera como aislada, autónoma, autosuficiente, pero durante además miles de años a lo mejor. Claro, y además sus sistemas su nomadismo además es un nomadismo de circulación por donde van siempre por los mismos sitios y no tienen necesidad de contacto, salvo que haya desplazamientos por crisis demográficas, que se encuentren con otras comunidades o lo que sea, ¿no? Y sin embargo van desarrollando tecnología y alcanzan cotas muy importantes y de pronto eso desaparece. Desaparece, sí. Bueno, pues ya veis que el tema da mucho de sí, así que volveremos a viajar en nuestra particular máquina del tiempo al pasado, porque seguramente hay noticias como esta. Teopetra, qué bonito nombre y qué buena interpretación has hecho. Sí. Es una auténtica pasada. Es que el lugar es Tesalia, que ya digo, es el lugar de la magia. O sea, los augures, ¿no? Todos los magos venían de la zona de Tesalia, la brujería venía de la zona de Tesalia. Bueno, pues antiguamente el conocimiento vemos que quedaba escrito en piedra, por eso hoy tenemos acceso a él, pero había comunidades que si no podían acceder a ese conocimiento pétreo, lo hacían desde un punto de vista espiritual, o lo intentaban a través de lo que se conoce como plantas sagradas. Y hay que decir, Juanjo, que un estudio reciente de la Journal of Psychoactive Drugs, mira, parezco Carrascal, ¿os acordáis de el gran José María Carrascal? Fíjate en la nariz. Sí, buenas noches. Es que qué grande era Carrascal. Bueno, pues que describen que cientos de personas han experimentado encuentros con entidades, ¿no?, durante ceremonias con ayahuasca, y a partir de ahí, digamos que han reportado, también habrá que ver el grado de consumo, la ceremonia y demás, pero vamos, que han reportado profundos y duraderos cambios, ¿no?, en sus creencias. Les daba también la risa, ¿sabes? Están las setas de la risa y esas cosas. Bueno, a ver, esto es un tema que a mí cada vez me está interesando más, que es todo el tema del consumo de psicodélicos. La droga. Sí, claro. Siempre caminando a la droga. Desde el barrio en el que vivía. Vamos mal, ¿eh? Siempre hay. Como decía una vecina de mi barrio, ese chico está metido en la drogaína. La droga dura. Sí, aquí que todos somos politoxicómanos. Totalmente. Bueno, pues a mí cada vez me interesa más porque hay además una línea de investigación muy interesante y además que yo creo que tiene muchísima conexión con muchos de los temas que nosotros tocamos. Afortunadamente yo creo que se está acabando con el prohibicionismo y la demonización de este tipo de sustancias y aunque no todo es perfecto, yo diría que como 3 líneas, por hacer así un breve preámbulo, en lo que se está utilizando hoy en día todo el tema de psicodélicos, psicoactivos y tal. Hay una línea terapéutica flipante, que se está trabajando muy intensamente con ella, donde se está descubriendo que el uso de psicodélicos, por ejemplo, puede ayudar contra la depresión, puede ayudar, por ejemplo, contra los TOC, también, todo este tipo de cuestiones, y se está utilizando sobre todo con personas que ya son terminales, y en lugar de darles paliativos habituales, se les está dando este tipo de sustancias. Y eso está provocando que afronten la muerte de una manera totalmente distinta. No, pero la conexión que tienen es una... Mira, literalmente la palabra que eso que acabas de decir es interesantísimo. Eso se estaba haciendo... No, busqué una conexión espiritual, fíjate que Claro, es que por eso voy. O sea, es reproducir en el siglo XXI lo que hacían los cultos mistéricos en la cultura clásica. Pero eso se lleva haciendo desde los años 60. Es lo que investigaba Stanislav Grof. Sí. En su laboratorio, en la zona comunista, precisamente en los años 60, el uso de LSD en personas que estaban en proceso de tránsito, en proceso de fallecer, enfermos terminales, y cómo eso les ayudaba a, digamos que a paliar ese sufrimiento y a conectarse con su parte espiritual para que esa transición fuese menos problemática. Y por eso tiene mucho que ver con el estudio que vamos a hablar, que es justamente cómo este tipo de experiencias cambian las creencias. Porque el estudio lo que viene a decir es que personas que eran ateas o agnósticas, después de ingerir, en este caso inhalar ayahuasca, lo que hacen es que tienen fe.
Y dejan de ser ateos en un alto porcentaje, o dejan de ser agnósticos y se empiezan a plantear que realmente hay un ser superior o cambia absolutamente, tiene una visión de la realidad mucho más trascendente. Entonces esta es una línea que hay, la que os comento, la línea clínica, que además está demostrando que tenemos que pillar un alijo de ayahuasca para Juanjo y para Jesús. Para que empiecen a creer, ¿no? Un poquito más. Exacto. No es necesario. No es necesario ayahuasca, se puede utilizar otras cosas que son legales y funcionan bien. Las cervezas de Canales, ¿no? Que yo no sé hasta qué punto no rozan la ilegalidad con la cantidad de grados que tiene. Pues bastante, tengo la crema de cerveza. Que la unta como la unta en pan Bimbo, como la vecina. Pues resulta que esa es la línea. Oye, alguna pantera rosa es terrible. Sé que también es más que la ayahuasca. Me gusta más que la ayahuasca. Pues, y luego tienes otra línea que es lo que ha creado iglesias enteógenas, que se llaman. Que son este tipo, pues el Santo Daime o la iglesia hasta aquí de San Francisco, que lo que hacen es que toman la ayahuasca o toman otro tipo de sustancias, LSD. Como un método. Como un método, hay una doctrina y hay una idea de que te conectas con un ser superior. Claro, hay como un protocolo. Eso está. Acércate al micrófono, Carlos, que te vas ahí a la otra punta. El tema del protocolo es tradicional de siempre. Claro. Las culturas ancestrales de tradición funcionaban así. Eso es. Lo que pasa, había un colegio sacerdotal que lo controlaba y el que dominaba los tiempos, las cuantías, las cantidades, para que todo y luego funcionara. Y no acabaran como los del fentanilo por aquí. Luego contaré algo sobre eso del uso de LSD que acaba de decir Juanjo, que tiene mucho que ver con el inicio de la psicología transpersonal, por qué se forma, cómo, y que tiene que ver con una experiencia tremendamente anómala. Pero te vas a también acordar de un chiste, que lo sepas, que lo vas a contar antes de terminar el programa. No tengo ni idea de chiste. Sí, seguro que sí. Y luego está la última línea, que es una línea, digamos, recreativa y creativa. Que es gente que consume esto pues de fin de semana, que no tiene tampoco tantas pretensiones de trascendencia ni nada por el estilo, pero lo hace bien, ve la realidad de una manera distinta, y lo que se está poniendo muy de moda, mira, hablamos de Silicon Valley, son las microdosis, que son pastillas que toman los directivos de Silicon Valley prácticamente a diario, porque se supone que les mantiene, les potencia la creatividad. ¿Qué dices? Eso se está vendiendo y se está usando mucho, microdosis, porque en el uso para ser psiconauta, que es como se llama un poco esto, en el mundo occidental, me salgo de lo que son las culturas, la ayahuasca, en San Pedro, todo este tipo de cosas, en el uso occidental hay todavía, desde los años 60, como decía Miguel, pues desde la época de Trent Masquena, de toda esta gente, de Hoffman, que es el inventor del LSD, de tanto Timothy Leary, todos estos empiezan a crear esto de la psiconáutica y entonces empiezan a ver cómo se puede ingerir esto. Y entonces hablan, por ejemplo, del set and setting, que es la preparación y el objetivo a la hora de tomar este tipo de sustancias. Y esto está súper trabajado. Entonces, esto de la microdosis son dosis muy pequeñitas que simplemente como que te ponen de alerta, que no está muy claro. Hay estudios que dicen que no está muy claro que provoque más que el placebo, pero hay que diferenciarlo de lo que sería lo que llaman la dosis heroica, que es cuando ya te metes un chute bueno y entonces ya sí que haces un viaje. Que ahí es donde te encuentras con estas entidades de las que vamos a hablar. El fenómeno está creciendo tanto que se están publicando guías ilustradas de las entidades que te encuentras cuando tomas ayahuasca, cuando tomas No, pero además conceptos, con procedimientos de cómo hacerlo y hasta los tiempos. Todo. Bueno, mira, ¿te puedes encontrar con quién, por ejemplo? No, de todo. Tienes, tienes, por ejemplo, desde entes despersonalizados hasta robot. ¿Ah, sí? Todo lo que es la fauna ufológica, todo lo que te puedes encontrar en una ECM lo tienes desde gnomos, hadas, hasta seres tipo mantis, sí, todo lo que quieras. Insectoides, todo. Loren, ¿tú cuando lo probaste qué viste? No, yo vi muertos. Muertos también. Básicamente, por ejemplo, muertos. Entrarías en la página 41. Oye, que no estoy de coña. Sí, claro. Yo para mí lo que vi era gente muerta. Pero Loren, ¿qué es eso que te estamos diciendo? ¿Que te lo encontrarías también? Sí. Tienes muertos familiares que tú conoces, a personas, seres queridos o gente que tú conoces, animales, tienes guías, tienes bufones, la figura esta del trickster también aparece mucho, entonces tienes todo lo que nos encontramos en otros fenómenos, a mí me parece interesantísimo. Incluso lugares. Miguel, antes de que continuéis, creo que es importante, porque efectivamente me ha preguntado Laura. Tú cuando lo probaste, claro, esto parece como que te sales a la calle y te metes un chute de ayahuasca. No. A ver, nosotros lo hicimos en un contexto de un rodaje que estábamos haciendo para una cadena nacional. Estábamos en mitad de la selva, estábamos con unos chamanes y estábamos buscando una serie de respuestas dentro de lo que era la parte más antropológica e histórica del trabajo que estábamos realizando. Evidentemente, parte de esa antropología y parte de ese estudio era hacer un ritual de ayahuasca. Que esto, si se hace en España y si quienes estáis al otro lado nos estáis escuchando ahora mismo y estáis pensando, pues mira, resulta que el vecino me ha dicho que en Valencia o en Galicia
o en Jaén, o en Albacete, me da igual, hay un señor que tiene un terrario y ahí se dedica a hacer rituales de ayahuasca. Cuidado, porque es que más de uno la ha palmado, más de uno ha muerto, envenenado por sobredosis de una planta que en España es absolutamente ilegal. Sí. Es una de las drogas, por no decir la droga natural más potente. Hay un limbo legal ahí, ¿eh? Hay un limbo legal, está prohibido la sustancia DMT, que es la que tiene la ayahuasca, pero si te viene con el envase, que es decir, si te viene con la ayahuasca, en principio... Pero yo creo que lo que sí hay que hacer es advertir que esto tiene un contexto. Incluso dentro del contexto, os puedo decir, en base a mi experiencia, es decir, es que no me lo han contado, es que lo he vivido yo. A nosotros incluso, la tercera vez que lo realizamos, porque se hicieron 3 rituales, la tercera vez que lo realizamos, el señor que estaba allí, que era el ayahuasquero y que era un chamán, y estábamos muy cerca de Iquitos, que es la gran capital ayahuasquera del mundo, en el norte de Perú, donde solo puedes llegar por barco, pero es muy peligroso porque está lleno de narcotraficantes, de traficantes de armas, en fin, y en avión tienes que aterrizar en mitad de la selva, es así. Pues este hombre dijo, vienen de la tele española, pues les voy a dar una sorpresa, se van a llevar un buen show, y nos intoxicó, casi nos envenena. Bueno, realmente nos envenenó, pero es que tú veías en el malecón de Iquitos, cuando estabas allí tranquilamente observando el río Amazonas y demás, veías gente que paseaban como si fueran auténticos zombies. Chavales, principalmente que venían de Norteamérica, de Estados Unidos, Canadá, chavales en su tiempo, que habían llegado allí con el ánimo de la experiencia, siendo aquel lugar, el lugar de los ayahuasqueros, se habían pegado un mal viaje y se habían quedado literalmente colgados. Con lo cual, mucho cuidado con este tipo de cosas. Una cosa para que veas hasta qué punto en Occidente se ha distorsionado en ocasiones esto de la ayahuasca, o San Pedro, el peyote, lo que queráis. En muchas ocasiones se utiliza para sanar. Y de hecho, como más se vende, es el rollo este de que sanación, bien espiritual o bien física, sí, porque, bueno... No, es que me da que quiere montar aquí algún tipo de negocio de ayahuasquero, porque está muy pro ayahuasca, Juanjo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Digo, para que veas cómo se distorsiona, y no me extraña que lo que tú me estás contando, porque en los contextos propios donde esto se da, los contextos culturales donde se da, para que alguien se cure de una enfermedad, la ayahuasca se la toma el chamán, no se la toma el enfermo. Exactamente. Y sin embargo aquí se la toma el enfermo, que es el que paga. Fíjate la distorsión que hay del asunto. Un comentario a lo que has dicho al principio, para volver a tu origen, porque a mí me parece extremadamente importante. Estuve a punto de traer una noticia, mejor la traigo la semana que viene, sobre las nuevas fronteras de las máquinas. Me refiero del software más avanzado del mundo y de las máquinas que lo pueden procesar, que están entrando en unos niveles ya súper sofisticados. Y lo que decía Juanjo es increíble, porque están ya en la frontera, en Silicon Valley, en la frontera de una realidad ya diferente. Entonces ya no saben qué hacer para poder intentar conectar un poco más allá y apretar un poco la tuerca y dar un paso más. Y entonces están ya esto incluso envenenando literalmente para intentar llegar a experiencias fuera del cuerpo, cosas absolutamente alucinantes que les permita caminar un paso más todavía. Claro. Y lograr determinadas metas. Es decir, por una competencia terrorífica que les exigen un paso más, ya que es una verdadera locura. Y se meten de todo. Es el turbocapitalismo. Una verdadera locura. Algo que tenía que ver con una experiencia espiritual, con descubrir tu yo interior. Ahora pues mejor quieren que se les ocurre una idea mejor para crear un motor de magnetoplasma para llegar a Marte en 20 días. Pero literal, ¿eh? Y eso vale millones y millones y millones. Y tienes a todos los mentes pensando para acelerar de alguna manera el que tengan una idea y que se les ocurra algo de alguna forma. Bueno, a mí, respecto a lo que comentaba Juanjo, es muy interesante porque es cierto que se utilizaba el LSD y hoy en día se está utilizando con pacientes terminales. Hay una historia muy interesante. Stanislav Grof, seguramente sabéis quién es el padre de la psicología transpersonal, es uno de los psicólogos más importantes de la historia. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo durante muchas horas a Grof y me contó historias muy interesantes. Él empezó a trabajar con LSD en Checoslovaquia. Él formaba parte de Checoslovaquia en esa época de un régimen comunista y él trabajaba en ese aspecto, pero desde un punto de vista muy materialista. Es decir, ellos no tenían ningún tipo de objetivo espiritual, sino simplemente realizar una investigación científica en el sentido de cómo el LSD ayudaba a determinados enfermos terminales, ¿no? Lo que pasa es que estos enfermos terminales... Camino del psiconauta, no me acordaba yo del libro. Eso es. En esos viajes pues reportaban toda una serie de experiencias espirituales, ¿no? Que a Stanislav Grof le empezaron a llamar la atención, hasta que en una ocasión uno de esos pacientes volvió y contó que se había encontrado con el espíritu de un fallecido, algo que contaban muchos de estos pacientes, pero que ese espíritu le había facilitado un número de teléfono. Le dijo que había muerto en un accidente de moto
y que ese era el número de teléfono de la casa de su madre y que le llamara para decirle que no llorara tanto por él y que se encontraba muy bien. Bueno, todos se lo tomaron, todos los científicos implicados en este proyecto, todos eran psiquiatras, se lo tomaron, pues bueno, como una anécdota, pero Stanislav Grof decidió comprobarlo y llamó a ese número de teléfono. Y efectivamente contactó con una mujer cuyo hijo había muerto hacía unos días de un accidente de moto. Esto fue lo que hizo que la perspectiva de la realidad de Stanislav Grof diera un giro tremendo y empezó a interesarse por otra serie de cuestiones. Finalmente se prohibió en Checoslovaquia la experimentación con el LSD y él acabó trabajando en Estados Unidos, ¿no? Y él fue el creador. Sí, con las ideas esas holotrópicas que tenía él de... Sí, bueno, es una pasada. El personaje es increíble y él acabó siendo el padre de esa corriente tan importante dentro de la psicología que es la psicología transpersonal. Bueno, pues con esta figura de Stanislav Grof llega el momento de que Miguel se nos vaya cambiando ya de ropa. Hoy se ha traído aquí un baulillo y eso. Además, mira, pone Miguel Pedréculo. ¿Era Pedréculo o cómo era, Juanjo? Aréculo. Aréculo, bueno, Pedréculo, Aréculo, da igual. Era de Arévalo y de Oráculo. Exactamente, veremos si nos va a adelantar un chiste o realmente nos va a contar qué es lo que está por venir, que yo creo que todos estamos muy interesados en saber qué es lo que va a pasar con este mundo nuestro tan revuelto. Llega el oráculo de Miguel Pedrero. El oráculo de Miguel Pedrero. Pues eso, para que no se nos enfaden nuestros queridos oyentes, Miguel, Rana Gama estaba verdaderamente enfadado o enfadada, no sabemos exactamente si es enfadado, enfadada o enfadade, no sé. Bueno, pues eso, que quería oráculo, así que aquí está Miguel Pedrero. Bueno, yo creo que una de las preguntas que nos estamos haciendo muchos y también determinados medios de comunicación últimamente es qué va a pasar con Irán. Si esto va a quedar en nada o si finalmente Irán va a ser el epicentro de una guerra y finalmente Estados Unidos e Israel van a provocar un cambio de régimen, el fin del régimen de los ayatolas. Yo creo que sí, que lo van a hacer. Sí, lo van a hacer porque esto está decidido desde hace mucho tiempo y tenemos que irnos unos cuantos años atrás. Hace ya bastante tiempo, en el año 2007, en una entrevista, un general estadounidense de nombre Wesley Clark, que seguramente a muchos de nuestros oyentes les suena, hizo unas declaraciones bastante explosivas. Este general fue, entre otras cosas, comandante supremo de la OTAN y también se presentó como precandidato por el Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, aunque perdió esas primarias y fue otro el candidato. Pero como digo, entre otros puestos importantes fue comandante supremo de la OTAN, nada menos. Bueno, pues en esa entrevista, en el año 2007, él cuenta lo siguiente. Dice que 10 días después de los atentados del 11S, que fueron el 11 de septiembre del año 2001, él se pasó por el Pentágono para reunirse con Donald Rumsfeld, que era entonces el secretario de Defensa. De Defensa, ¿no? De Defensa, sí, el ministro de Defensa de los Estados Unidos, y con su número 2, Paul Wolfowitz, el vicesecretario. Dos pedazos de cuervos que flipas. Tremendos, ¿no? Y entonces, bueno, dice que mantiene una reunión sobre unos asuntos que tenían que tratar y cuando sale y se va por los pasillos le llama un general que ocupaba un alto cargo en el Pentágono, aunque no identifica qué general es, un compañero, él también era general, y dice, ven aquí, que quiero contarte algo. Dice, ¿qué pasa? Y dice, que vamos a invadir Irak. Dice, ¿cómo que vamos a invadir Irak? Dice, pero ¿y eso por qué? ¿No? ¿Quién ha tomado esta decisión? Y este general le contesta, no sé, supongo que no tenemos otra cosa que hacer. Joder. Clark le pregunta, oye... Suena raro, tío. Sí, verás, le pregunta, oye, ¿pero hay alguna información que conecte a Saddam Hussein con Al-Qaeda? Y le dice, no, simplemente se ha decidido. Y Clark le vuelve a preguntar, ¿por qué? Y dice, bueno, es que tenemos muchos martillos. Como tenemos muchos martillos, supongo que todos serán clavos. Algo hay que hacer, ¿no? Para responder a esto del 11S. Bueno, luego cuenta que unas semanas después vuelve a pasarse por el Pentágono. En ese momento Estados Unidos ya estaba bombardeando Afganistán, ¿vale?
y vuelve a reunirse con el mismo general que lo llama a su escritorio y le dice, ¿qué pasa? ¿Sigue adelante lo de Irak? Y dice, sí, sigue adelante lo de Irak, lo vamos a hacer, vamos a invadir Irak, no sé qué excusas nos vamos a inventar, pero vamos a invadir Irak. Y le dice, pero es que la cosa es mucho peor. Dice, lee esto. Era un informe ultra secreto que venía de la oficina del secretario de Defensa, al que tenían acceso muy pocas personas dentro del Pentágono, y le dice, lee esto. Es un informe que describe cómo vamos a invadir 7 países en 5 años. Esos países eran Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y finalmente Irán. Obviamente esto no se pudo hacer porque se quedaron empantanados en Irak, pero lo que va a pasar con Irán está decidido desde hace mucho tiempo, porque Irak todos sabemos lo que pasó, Siria todos sabemos lo que pasó, el fin del régimen sirio, en el Líbano todos sabemos lo que ha pasado, en Libia el fin de Gaddafi, Somalia y Sudán, pues bueno, ahora mismo Estados Unidos está apoyando a grupos armados contrarios al gobierno de Sudán, que quiere derrocarlo, e Irán lo que está pasando actualmente. Es decir, que digamos que este plan, este objetivo no se hizo en 5 años, sino a mucho más largo plazo, pero se va a hacer. Por lo tanto, yo creo que el régimen de los ayatolás va a caer. Un comentario solo. Está claro que esto se rige por el principio, si muerto el perro se acabó la rabia. O sea, yo creo que la consecuencia secundaria de lo que está pasando en Irak es acabar de una vez con el régimen de los ayatolás. Sí. ¿Cómo se está moviendo en Londres la oposición iraní? La oposición se ve tan claramente ya que empieza a haber una especie de intento, y aparte de eso da la sensación de que toda la estructura iraní está socavada por los israelíes y por sus servicios secretos, que son los que han permitido que esto haya ocurrido como tal. Y luego Estados Unidos tiene un objetivo fundamental, aparte de ir desarbolando a China, que es impedir bajo cualquier concepto que los chinos tengan acceso al Golfo Pérsico por tierra. Entonces, si bloquean Irán, si Irán cambia de manos, los chinos no pueden llegar. Tendrían que dar la vuelta por el mar, por el collar de perlas, que es lo que los americanos quieren, por eso los tienen encerrados. Entonces, es una historia sofisticada y rara, pero todo pinta que va por ahí. Van a caer. Sí, bueno, sí. Y también hay que tener en cuenta que Irán es lo que es también por culpa del servicio secreto inglés y del servicio secreto norteamericano, de formas que se cargaron el régimen democrático liberal que iba, y luego llegó la revolución de los ayatolás. Verdad, sí. El oráculo de Miguel Pedrero. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Oye, ¿esa bola de cristal de dónde la has sacado? De casa, todos los días la consulta. ¿Llevas esa...? Sí. Esa es lo primero que hago antes de desayunar, consulto la bola mágica a ver qué es lo que va a pasar en el mundo. ¿Cuántos canales tiene? La CNN, la BBC, vale. Antena 3, la Sexta. Informativos, vale. Sí, bueno, de momento aquí en el Colegio Invisible tenemos a uno, y es el gran Charlie Chanes, al que le damos las gracias por haber compartido conocimiento en esta tertulia especialmente divertida. Me ha gustado la bola de cristal. Está guay, ¿verdad? Tiene ahí sus cosillas. Ahora veremos si levita como la esfera de Buga. Ya veremos ya. Juanjo Sánchez Oro, el gran águila calva de este programa. Que disfrutes de la semana, hombre. Hombre, yo el jueves voy a escuchar con mucha atención lo de la esfera de Buga. Y el viernes ya sabes, yo en también, Mega. Quiero oírlo eso. Sí. Y el viernes ya sabéis, ahí de cabeza en Mega, a partir de las 11:30, el Colegio Invisible. Poco se ha comentado el péndulo de Miguel Pedrero que enseñó. Bueno, cierto, el otro día, ¿verdad? Y, oye, ¿y el brazo qué tal? Perfecto, ¿no? Soy media hora con un péndulo en la mano haciendo un experto radiestesista. Sí, pasó en la ITV el péndulo. Eres un experto pendular. Bueno, querido Miguel Pedrero, que un placer como siempre. Pues hasta la próxima. Laura Falcó, a ti te oigo dentro de un par de días en la edición del jueves. Efectivamente, si me dejan vivir los bichos, porque tengo aquí una manifestación y yo persiguiendo a algunos. Tienes algún dron sobrevolando la escena, ¿eh? No, eso no son águilas calvas, es más grande. Es un bicho asqueroso y grande. Bueno, pues ahí dejamos a Laura con sus amiguitos los animales, y nosotros ya nos vamos hasta dentro de 48 horas. Hemos estado en las mejores manos, que son las de nuestro técnico realizador, el gran David Peñalba, y nosotros regresamos dentro de 2 días, ya sabéis, en el Colegio Invisible, en su edición más viajera. Ahora os dejamos con nuestras queridas compañeras de No Sonoras y regresamos dentro de poquito. Hasta entonces, que seáis muy, pero que muy felices. So find another fool like before, 'cause I ain't got